Buenos días a todas y a todos. Veo que sois muchísimos y os agradezco de verdad esta llamada para un personaje tan extraordinario como el que tenemos hoy, o sea, Aurora Luque. Y yo me limito tan solo a, como jefe de este seminario, a decir, digamos, la felicidad, el honor que tenemos en tener aquí Aurora Luque, introducida por la profesora Marina Bianchi de la Universidad de Bérgamo. Y recuerdo tan solo que este no es el último de los, digamos, seminarios. El próximo será el 8 de noviembre de literatura italiana. Luego tendremos dentro de nuestro programa un pequeño congresso titulado Cosa e come raccontano i libri di poesia lirica. Y luego el 22 de noviembre, Francesca Di Blasio, nuestra colega, hablará de Eliot, T.S. Eliot, y el programa se concluye, termina con perdonad, un seminario mío titulado Dal silenzio al grido, la poesia di José Ángel Valente tra poesia e saggio. Ecco. Bueno, dicho esto, es un deber que tengo, ¿no? Que respetar y, como jefe de este seminario, pero ahora nos concentramos en la ocasión de verdad muy excepcional que tenemos de tener aquí una poeta tan famosa que acaba de ganar uno de los más prestigiosos premios de poesía en España, el Premio Nacional de Poesía, que, como dirán, yo creo, y como saldrá en la conversación, que han, digamos, ganado muchos de los grandes poetas españoles que hoy en día estudiamos y que editamos y que nos ocupan nuestra mente y nuestros días. Bueno, termino aquí dejando la palabra a Marina Bianchi, que introducirá eh, a Aurora Luque y yo me pongo a escuchar. Digo tan solo que hay como una pequeña sorpresa al final. Leeremos, además de los poemas que Aurora Luque querrá leer en su ponencia, leeremos tres poemas con una traducción mía que hice un poco así en el último momento, con lo cual los que son traductores me perdonarán. Bueno, Marina, te dejo la palabra y bienvenida, Aurora. Bueno, muchísimas gracias primero, Aurora Luque, por aceptar que esté aquí presentándola. Para mí es un gran honor porque es una de las ocasiones que nos suelen pasar de poder presentar o estar con alguien sobre grandes poetas sobre los que hemos trabajado, y gracias al profesor Tarabacci por permitir todo esto. Hay algo de Aurora Luque que muchos han subrayado en distintas ocasiones y que sigue vigente. Lo digo, esto era en palabras de Prieto de Paula, son 4 renglones. Aurora Luque es un ejemplo fértil y poco frecuente de la capacidad de establecer analogías entre cultura, de neta estirpe grecolatina preferiblemente, y añado yo, y no solo, y biografía personal, entre creación y traducción, entre originalidad e inserción en una tradición elegida. En el universo cultural de sus poemas van decantándose el pálpito emotivo y la reflexión acendrada. Y sobre esto volveremos en 5 minutos. Ella nació, se puede decir la fecha, ¿verdad? Sí. Nació en Almería en 1962 y realizó sus estudios de filología clásica en la Universidad de Granada, aunque reside y ha residido durante buena parte de su vida también en Málaga. Y además de profesora de griego, traductora, además de distintos idiomas de poesía, ha colaborado como articulista con el Diario Sur de Málaga. Algunos de estos artículos que aparecieron ahí luego se recogieron en los talleres de Crono. Ha dirigido el Centro Cultural Generación del 27, que es para nosotros un gran centro, una referencia bibliográfica y una referencia cultural, porque cada vez que pasamos por Málaga no hacemos más que ir a las actividades organizadas por él. Eso entre 2008 y 2011. Siempre en el ámbito de la poesía, que no es el único y sin embargo el único sobre los géneros que ha trabajado, pero sí su género predilecto siempre
y en todo caso en las tres facetas en las que trabaja. Entonces, siempre en el ámbito de la poesía, ha dirigido la colección Cuadernos de Trinacria y codirigido Maremoto, que son colecciones editoriales. En 2005 fundó la editorial Narila, entre otros ha formado parte del Consejo Asesor de la colección Puerta del Mar, que es una colección muy renombrada. Forma parte del grupo de investigación, traducción, literatura y sociedad de la Universidad de Málaga. A ver, su poesía, la calidad es indudable, obviamente no porque lo diga yo, sino porque entre los premios y además tiene una trayectoria que creo que es única en su especie, porque es prácticamente un libro, un premio, un libro, un premio. Y bueno, para nosotros poder decirlo es un honor, porque efectivamente cuando los premios premian la gran hondura en todos los sentidos posibles de poetas como Aurora Luque, obviamente todos nosotros estamos muy contentos con esto. Sí digo que las referencias al mundo grecolatino, sobre todo el griego, y no solo, porque ahí entra, en sus obras poéticas entran básicamente todas las literaturas en las mayores lenguas conocidas. Obviamente, entran los clásicos grecolatinos, los mitos, llega a entrar hasta Netflix, es decir, toda la cultura, es verdad, toda la cultura posible, entendida en esa doble vertiente de cultura, conocimiento, formación, y sin embargo también cultura como experiencia vivida. La cultura es lo que acompaña al ser humano en cada momento de su existencia. Y esa comunión de ambas facetas, donde incluso el mito se vuelve forma de reflexionar sobre el presente, forma de reflexionar sobre los problemas que de verdad importan en la vida, no solo de la poeta y del sujeto poético, sino de todos nosotros. Eso, si hay una forma de hacerlo para que efectivamente llegue, es justamente verlo como un todo, donde efectivamente no hay nada que se quede fuera del diálogo entre las distintas facetas de la existencia. Entonces, cuando se habla de culturalismo en su obra, entiendo perfectamente a qué se refieren los que lo citan así, y sin embargo yo entiendo por culturalismo algo que suene de otra manera. La poesía de Aurora Luque siempre nos suena como familiar, como muy, nos involucra siempre tanto en los problemas sobre los que reflexiona como en las imágenes muy sensoriales que crea con todo, con lo esperado y con lo inesperado, con la tradición y con lo que tiene que ver con la vida de hoy en día. Y eso lo lleva haciendo ya varias décadas y nunca ha perdido esa hondura crítica de la reflexión sobre la existencia y el mundo, que creo que es lo que realmente importa en un poeta de calidad. Y de hecho, en sus versos nunca falta otro elemento que es fundamental, aparte del ritmo, la música, el conocimiento, que es la emoción. Emoción obviamente abstraída, emoción que de personal pasa a ser universal. Y creo que eso en todos sus libros, a través de esas imágenes que de alguna forma estamos viendo cuando leemos sus versos, nos llega hasta el fondo de nuestra alma. Es decir, que la sensibilidad poética, que va mucho más allá de la técnica y del entender cuáles son los referentes intertextuales, no falta nunca en ningún poema, que es otra característica que no es tan habitual en los poetas. Siempre hay algún momento en que suelen decaer, y yo de momento no conozco ningún libro de Aurora Luque que haya decaído. No, de verdad, no es fácil mantener siempre la originalidad, además teniendo sus señas de reconocimiento que proceden obviamente de la formación clásica, y sin embargo cada libro tiene su descubrimiento. El lector siempre tiene esa sensación de tener en las manos algo nuevo, y no es nada fácil mantener eso a lo largo de toda la trayectoria poética. Eso creo que le viene de como una especie de ahondamiento progresivo, justamente en esa reflexión de los problemas que son problemas comunes del ser humano y que obviamente proceden del mundo que nos rodea, que ella comparte con sus lectores desde su punto de vista. Y entonces, en ese sentido, no deja nunca de sorprender. No por nada, como decía, un libro, un premio. Y cómo pasamos a través, y no por nada, además, la cantidad de traducciones en muchos idiomas
y la cantidad de encuentros poéticos a los que ha sido invitada en los distintos continentes. Creo que falta Australia y por lo demás ha pasado por todos los continentes. Pero bueno, esta trayectoria empieza realmente con Hiperiónida en 1982, que ya fue ganador del premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Luego sigue con un acceso al premio Adonais en el 89 por problemas de doblaje. Luego el premio Rey Juan Carlos concedido a Carpe Noctem. Luego es finalista del premio Andalucía de la Crítica con Transitoria, el Fray Luis de León a Camaradas de Ícaro, el Generación del 27, la Siesta de Picuro. Personal y político no tuvo un premio dedicado al libro y sin embargo el simple hecho de que la acreditada colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara publicara el libro por un lado y por otro lado sí hubo un premio justo detrás del libro que fue el del Público de las Letras de Canal Sur Radio de 2016, el OEV por Gavieras de 2020 y finalmente un número finito de veranos la lleva directamente al Premio Nacional de Poesía de 2002. Fundamentalmente por el simple hecho de no ser poemarios en un sentido cuantitativamente suficiente, porque son cuadernos, se quedaron sin premios solo los dos cuadernos, Fecha de Caducidad del 91 y Haikus de Narila de 2005. Y además, algunos, no todos, de estos poemas quedaron en unas antologías muy interesantes que además tienen unos títulos también muy representativos de algunos de los pilares de su poesía. Ya en 1996, Carpe Mare, Las dudas de Eros en el año 2000, Portuaria en 2002, Carpe Verbum en 2004, Carpe Amore en 2007, que ahora después del Premio Nacional de Poesía se ha vuelto a publicar en una edición nueva que acabo de conocer. Luego Médula, ampliada además con respecto a la de 2007, la de 2021 es más amplia. Médula de 2014, Fabricación de las Islas también en 2014, Los Limones Absortos, Poemas Mediterráneos, que además está en edición bilingüe italiana, de 2016, Homérica del 22 y Gripnatten, edición en sueco de Carpe Noctem de 2022. Estos títulos obviamente dan cuenta tanto de una visión específica, porque no es solo Tempus Fugit y Carpe Diem, es algo bastante más complejo, que está en creo que todos sus libros, pero luego también aparecen elementos fundamentales como el mar, la palabra, la noche. Y evidentemente la cantidad de premios que van asociados en cada libro dan cuenta, por fin, por lo menos, del reconocimiento de ese valor que tiene la poesía y es una de las pocas que ya no solo por los premios, sino también por la cifra de su poesía ya tenemos claro que se va a quedar en el canon, en ese código poético futuro del que habla Lotman para la posteridad. Entonces, otro reconocimiento lo tuvo en 2012 como poeta, que fue la ayuda para una estancia en la Villa Marguerite Yourcenar en Francia, que luego dio como resultado, eso fue en 2012, y 3 años después dio como resultado el Cuaderno de Flandes y otros poemas. Como afirmó Julio Neira en un libro reciente, que es de 2021, él escribió acerca de la poesía de Aurora Luque que las claves principales de su poesía son el deseo y el erotismo, el paso del tiempo y sus afectos, la abundante reflexión metapoética y, de manera primordial, la recuperación del mundo clásico, no en clave paródica ni circunstancial, sino como vivencia personal de la tradición en la que hunde sus raíces la sociedad occidental. Lo que yo suelo decir a mis estudiantes es que el mundo occidental, después de los clásicos grecolatinos, no ha podido inventar nada, porque cada vez que alguien inventa algo, descubrimos que ya estaba en ellos. Y sin embargo, lo que sí puede poner un poeta actual es esa reelaboración a través de la que procede toda poesía de calidad. Evidentemente, esa también es otra cifra del gran valor de la poesía de Aurora Luque, pero además tiene otras dos facetas, y luego le dejo la palabra. La de traductora, sobre todo
traductora de poetas, mujeres, no solo de la antigüedad, y entiende esta actividad, esto lo escribe ella en Una extraña industria, como un cultivo apasionado de afinidades y correspondencias, un sistema de vasos comunicantes. Todo funciona como como parte de ese diálogo en el que se fundamenta su poesía. Y en esta actividad de traductora, vertido al español a Melandro de Gádara, a María Lainá, varias obras, a Safo, Poemas y Testimonios, primera edición en 2004, luego ampliada en 2020 y de nuevo corregida en 2022, de René Vivian, de Catulo, los poemas a lesbia en 2010, de Luis Labé, de Anne Carson y recuerdo entre sus traducciones las antologías Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega de 2000, Aquel vivir del mar, El mar en la poesía griega de 2015 y Greco-romanas, lírica superviviente de la antigüedad clásica de 2020. Y por estas traducciones y también otras ediciones, ha recibido también otro premio, el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en 2007, justamente por su labor de rescate de escritoras olvidadas o marginales. Además, esta vertiente incluye las ediciones de la dramaturga neoclásica María Rosa de Gálvez y de la poeta cubana Mercedes Matamoros, pero además se ha encargado de la edición y de un muy atinado estudio preliminar de la antología Ruido de muchas aguas de José Manuel Caballero Bonald, eso en 2010, ha prologado Arias Tristes de Juan Ramón Jiménez, ha prologado también La Grecia Eterna de Enríquez Gómez Carrillo y, lo que me sorprendió bastante, porque tengo mucha afinidad con ese país, las memorias de la embajadora republicana Isabel Oyarzábal, Hambre y Libertad de 2011, y finalmente la novela gráfica La cólera de Baudelaire de Laura Vernetti. Siempre ha dado prueba de concebir cada una de estas tres facetas de nuevo como parte de ese diálogo, de una labor desde una intensa ficción por los libros, como lectora, como escritora, como traductora, como editora, porque efectivamente, como afirma de nuevo ella misma en Una extraña industria, todo surge de la lectura. De hecho, ella describe la lectura como un fervor que se suscita en nuestra mente, del fervor que se suscita en nuestra mente, las burbujas que le salen del alma. Y luego, más adelante en el mismo libro, la describe como un deseo de búsqueda. Si la lectura, como la escritura, son deseos, y la traducción, son deseos de búsqueda, pues esto es lo que efectivamente guía cada una de sus obras, tanto desde el punto de vista de la autora como desde el punto de vista, creo, de los lectores también. Y me callo. Sí, sí, Ana. Buenas tardes. Estoy impresionada por tu presentación. Bueno, espero estar a la altura de tu erudición y no decepcionar a este público maravilloso y numerosísimo que nos acompaña, que estamos aquí reunidos. Es un gran placer, una gran alegría encontrarme esta tarde aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Trento para compartir un diálogo que abriremos dentro de un rato y que creo que puede, quizá os pueda, entre las palabras de la profesora Marina Bianchi y lo que yo diga de mi experiencia como poeta y como traductora, pues posiblemente pueda levantarse y será un placer contestar y que charlemos. Quiero dar las gracias, que no se me olvide, por supuesto, al Seminario Permanente, la persona de su fundador, el profesor Tarabacci. Gracias por la cálida hospitalidad y por el entusiasmo que se deriva de esa mezcla de exigencia y de pasión con la que abordas la poesía. Eso es raro de encontrar, un profesor tan entusiasta y tan exigente y riguroso a la vez. Y por supuesto a la profesora Marina Bianchi, sus palabras de presentación, pero también todo lo que ya ha escrito y ha trabajado sobre
mi obra, para mí es un gran placer y un honor poder agradecérselo en persona, por fin, porque nos acabamos de conocer personalmente. Yo he venido a hablar de creación y traducción de poesía como experiencia de hospitalidad verbal recíproca. Antes de justificar el sentido, el porqué de este título, quería contar el origen, es un relato personal, el origen de mi conciencia ante el fenómeno del traducir. ¿Cómo llega a mí la primera noción de lo traducido? Y es una experiencia que arranca de una edad muy temprana, aunque nunca la verbalicé no sabía por qué sentía aquello, pero ya sé que era la inquietud, lo inquietante de estar ante el hecho de lo traducido, de la literatura traducida. Y es que después de llevar muchos años empeñada en la tarea de la traducción de poesía, las reflexiones más importantes quizá llegan tarde, llegan mucho después de estar trabajando sobre un asunto y en un territorio determinado. Esa constatación de la traducción como tarea mediadora me llegó en la infancia, a los 9 años, 8, 9 años, y es que en mi casa circulaba, rodaba por allí, una edición muy antigua de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Claro, yo viví la infancia en la provincia de Granada, en un pueblecito, y la ciudad a la que íbamos pues de compras, de visita, la ciudad era Granada. Granada es una ciudad bellísima, y la Alhambra, que gobierna la ciudad y que tiene esa belleza tan fascinante, pues fue la fuente de mi primera mitología. Yo no nací Filoelena, la infancia fue de pasión por la mitología del Reino de Granada, de la última etapa musulmana, con sus leyendas románticas, sobre todo porque la leyenda es romántica, nace en el 19. Y en ese libro de Washington Irving había una leyenda, no recuerdo el título exacto de cuál era, la que recogía la descripción de un tesoro. Y entre las joyas enumeradas de ese tesoro, ese cofre lleno de riquezas y de joyas, recuerdo que había una sarta de ricas perlas. A mí aquella sarta de ricas perlas, esa reunión de palabras tintineaba en mi cabeza y me parecía escuchar las perlas caer, chocar unas con otras, y esa R tenía un sentido, algo que yo no sabía, desde luego, verbalizar, pero me atraía. ¿Qué pasó cuando llegó a mi casa otra edición que regalaban eran unos libros que regalaban en un banco? ¿Qué pasaba qué pasó cuando leí esa misma leyenda con todas las ganas? Me puse a releer y resulta que no estaba mi tesoro igual. Mi tesoro había cambiado, porque al describir ese collar ya no estaba la sarta de ricas perlas. Se describía como un precioso collar de lujosas perlas, y ya no era lo mismo. Ya no tintineaban las R's, ¿no? Y claro, yo sentía entonces que me habían robado aquel collar. No me gustó aquel libro nuevo. Yo seguí volviendo a releer, porque aquellas leyendas fueron muy importantes en aquella infancia, y sentía que algo se había perdido. Y solo muchísimos años después tuve conciencia de que era el acierto del traductor, cuyo nombre no recuerdo, al hacer tintinear, al hacer que surgieran de esas perlas ensartadas esas R's, ¿no? Las sartas y las S's, ¿no? Las S's y las R's, de alguna manera, eran un hallazgo poético
del traductor que se perdió en la traducción siguiente. Y quería empezar con ese recuerdo personal, porque quizá de ahí, bueno, de ahí, ¿no? De haber leído pues tanta literatura traducida, ¿no? Pues el homenaje, el deseo de traducirla después, sobre todo poesía, que es lo que me he dedicado a traducir, pues tiene ese origen y quería recordarlo. Y ahora explicaré brevemente por qué he puesto este título, por qué la palabra hospitalidad y por qué esa hospitalidad es recíproca. Y el caso es que la inspiración, en último término, es italiana también, porque procede de la lectura de un artículo firmado por el profesor Camillo Neri, profesor de filología griega de la Universidad de Bolonia, cuya edición magna de la de Testimonianze e Frammenti de Safo he manejado en los últimos tiempos. Es una edición así de voluminosa. Es una edición definitiva de momento. Yo creo que tardaremos quizá en encontrar otra de tal nivel. Es completísima, y ese profesor tiene un artículo, leí en torno a esa, cuando bueno, estudiando las nuevas, toda la nueva producción en torno a Safo, que Safo también la he reeditado últimamente, en este año ha salido la última revisión. Leí un artículo suyo que se titulaba La traduzione come ascolto dell'altro. En ese artículo, él citaba a un gran teórico, ¿no? A Paul Ricoeur, que decía que traducir era practicar, son palabras de Ricoeur, eso que me place llamar la hospitalidad lingüística, donde al placer de habitar la lengua del otro corresponde el placer de recibir junto a sí, en la propia morada, en la propia casa de acogida, la palabra del extranjero. La idea de hospitalidad, tal como la formularon y aplicaron los griegos en su literatura y en los testimonios que nos quedan, es una de las piezas más valiosas de la tradición grecolatina, de la tradición clásica, por supuesto junto a su concepto y vivencia, la amistad, junto a la amistad que perfeccionado en Roma. Hospitalidad y amistad. En ese artículo de Camillo Neri hay también hay muchos hallazgos y estimulantes, ¿no? También cuando define la traducción como una comunicación con el pasado, pero no a la búsqueda de reliquias, sino a la búsqueda de las potencialidades que pueden recuperarse a través de la traducción, las potencialidades no explotadas o no desarrolladas en otras épocas, pero que sí la nuestra permite explotarlas, permite explorarlas a través de los nuevos textos traducidos. En español, hospitalidad tiene en español resuena un significado doble, ¿no? El hospedaje, obviamente, que toca las nociones de acogida y que linda con la recepción, la bienvenida, la ayuda y el cuidado al huésped, al hospedado, y también lo hospitalario relacionado con la enfermedad, pero relacionado con el lugar que cura, en el lugar en el que se cuida, se repara y se sana. Y también en la traducción hay algo de cuidado que yo de alguna manera he sentido también que contenía la palabra hospitalidad cuando la he escogido. Además, la palabra hospes en latín aparece en uno de mis poemas favoritos del mundo antiguo, aquel que compuso el emperador Adriano, también de origen hispano, hoy sería considerado andaluz, ¿no? Cuando se sintió al borde de la muerte. Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, qui nunc adibis in loca, pallidula, rigida, nudula, nec ut solis davis iocos.
está incompleto, pero hay un verso maravilloso, hospes comesque corporis, el alma como huésped y compañera del cuerpo. Este verso yo lo quiero entender, lo quiero aplicar también a ese doble hospedaje que acontece entre el acto de crear y el de traducir. Hospes comesque operis. La traducción es también compañera y huésped, ¿no? En el acto de traducir hay una hospitalidad del texto traducido, del texto que queremos traducir, se convierte en hospedado, ¿no? En la lengua de quien traduce. Y eso lo entiendo de varias formas, ¿no? Dentro de mí me desdoblo. Yo como traductora puedo acoger o quiero acoger los recursos que me brinda mi yo poeta. Me siento desdoblada. Y al contrario, yo poeta me sirvo del entrenamiento, de las tácticas, de las estrategias que me brinda mi yo traductora, o que me brindo, no sé en qué tiempo poner, en qué persona poner el verbo, y que son estrategias múltiples y que atañen a cosas muy útiles a la hora de escribir un poema. Lo que se conoce hondamente al traducir es útil a mí yo poeta. La arquitectura de la frase, el ensamblaje sintáctico, las opcionalidades, la combinatoria semántica, todo eso se ejercita en una gimnasia fenomenal, fabulosa, al traducir, en un entrenamiento. Y me gusta la palabra gimnasia por la etimología griega, ¿no? Gimnos significa desnudo. Y ese desnudo, esa desnudez es un rasgo de la tarea a la que se acude, a la que acudo, a la que quiero acudir simbólicamente, porque se necesita humildad a la hora de traducir. No se puede ir con pretensiones, con nada preconcebido. A la hora de traducir hay que despojarse de alguna manera para no traicionar ya previamente lo que queremos, al poeta que queremos traducir. En ese artículo de Camillo Neri también, no sé si de Riquero, hay otro concepto, otra idea interesante, y es que traducir, la idea de servicio y de humildad, ¿no? Traducir es servir a due padroni, a dos patronos, a dos señores, ¿no? Al extranjero en su extranjeridad, extraneidad, no sé si se puede traducir extranjeridad o extrañeza. Extrañeza, ¿no? El extranjero en su extrañeza, en lo que tiene de extraña, y al lector en su deseo de apropiación, a su vez, ¿no? El extranjero tiene el derecho de querer seguir siendo extraño, diferente, pero el lector quiere apropiarse del texto traducido, ¿no? En fin, que yo como poeta anfitriona hospedo y cuido a la autora o al autor con los que quiero dialogar en otras lenguas, y en este terreno me he dedicado a traducir siempre por placer, porque cuando he publicado ha sido porque ya tenía una traducción preparada en casa y la ofrecía a alguna editorial. Pero no, en el último tiempo sí me han hecho algún encargo, pero nunca ha sido encargo profesional. He elegido yo lo que quería traducir, porque, bueno, mi forma de vida estaba, digamos, solucionada como profesora, donde también daba clases de griego y traducía con mis alumnos, pero la traducción ya elegida y más personal era porque yo elegía a los autores, y en ese diálogo buscado estuvieron René Vivian, que tengo aquí la traducción, una poeta francesa bastante desconocida, yo creo que incluso en Francia, aunque últimamente he visto que también se recupera de alguna manera,
Yo la encontré en la Biblioteca Nacional de Francia, en la colección gálica, que es muy, muy rica, y la encontré porque al traducir a Safo salió su nombre como también traductora de Safo a finales del siglo XIX, que es cuando vive, a caballo entre el XIX y el XX. René Vivian la recomiendo porque es una discípula tardía de Baudelaire, pero una verdadera maldita, y tan maldita que no la conocemos porque ella misma incluso retiró, se sintió maltratada por la crítica porque sus poemas eróticos no fueron bien entendidos, retiró los libros de las librerías y se dedicó a publicar para sus amigos y amigas y a ayudar como mecenas, era muy rica además, a poetas jóvenes. Y su poesía es extrañamente tanática. Ella murió joven también. Es la poesía de una mujer solitaria, pero profundamente original en su hondura, en su... yo creo que es extremadamente bodeleriana, y que llega incluso más allá que Baudelaire en algunas honduras de la fatalidad, ¿no? Y de indagación en lo oscuro también de la ciudad, ¿no? Además de la búsqueda el concepto de poeta como albatros también lo podría compartir René Vivian. Bueno, pues René Vivian, Safo, a Safo también la elegí cuando estudiaba filología clásica. Qué raro que haya solo una mujer y tal. Voy a buscar sus traducciones. Una de las primeras que encontré en el departamento de filología griega de la Universidad de Granada fue la de Salvatore Quasimodo, Lirici Greci. Ahí había unas traducciones muy bellas. Yo estudié un año italiano, ya olvidé mucho, pero estudié un año, al final de bachillerato, estudié un año de italiano, y en esos momentos lo leí y me pareció muy, muy seductor, incluso cuando no lo entendía, muy musical y muy bella esa traducción. Y también Catulo, que en mis años de estudiante lo iba traduciendo y he sentido que dialogaba con Catulo. Al pasar por Sirmione con el tren, también me dieron ganas casi de bajar a ver, no sé, y tengo un gran amor a la poesía catuliana. Entonces, como traductora anfitriona, doy hospedaje en mi lengua a esos autores a los que quiero invitar y agasajar, invitarlos por el placer de tenerlos cerca. A Safo llegué, me decidí a traducirla al comprobar lo insuficientes que eran sus traducciones en español para mí. Unas demasiado filológicas en prosa, muy exactas, pero completamente faltas de música, de sonoridad, faltas de respeto a la poesía. Yo creo que a los poetas hay que traducirlos como poetas. Los poemas tienen que ser traducidos como poemas, porque lo contrario es ofender al poeta. Ningún poeta querría sobrevivir convertido en prosa. Eso es faltar a la voluntad primera de quien escribe un poema. Que el poema por lo menos funcione como poema en nuestro siglo, pero no traicionar la voluntad de escribir poema, sea cual sea la época de la que provenga el texto que se traduce. También me llevó a Safo el atractivo, el reto del texto roto. La poesía de Safo se ha considerado un texto de textos rotos. Era un clamor, el de los silencios que rodeaban a las palabras. Como saben, la poesía de Safo sobrevive fragmentaria, mutilada, con lagunas. A veces de un poema quedan 3 palabras. Por eso ha sido una gran fiesta que en 2004 y 2014 aparecieran papiros nuevos, uno que nos ha devuelto un poema con 5 estrofas casi intactas, y otro poema también dedicado a Cipris, a Afrodita, de 1 estrofa y media. Eso es una gran cantidad de textos si hablamos de Safo. Y yo sentía que ella era esos fragmentos eran pequeños islotes
y de alguna manera me llamaba el mar que rodeaba esos islotes y quería meterme a ver si encontraba el secreto también en ese silencio que rodeaba las palabras. Aparte de que la poesía de Safo es completamente rutilante y cada palabra suelta e independiente tiene una gran potencia lírica. Entonces, la historia de Safo ya es, la historia de Safo es la historia de cómo se ha optado, cómo se ha deseado restaurar esos daños, restañar esas heridas y reparar todas esas, o parte de esas roturas. Y en mi poesía hay varios poemas que son diálogos, que son conversaciones con Safo. En mi libro Problemas de doblaje, el que publiqué se publicó en el año 90, allí tengo un poema, Cabo de Leucas, que alude a la leyenda, ¿no?, del suicidio presunto, que es, evidentemente es un invento de los últimos, en fin, del teatro, de la comedia ática, pero sobre todo de Ovidio, de su Heroída 15. Y ya sé muy bien que se inventó esa figura suicida de Safo porque no se podía soportar, y desgraciada Safo, la leyenda dice que, la leyenda ovidiana dice que Safo estaba enamorada de un joven muy guapo que se llamaba Faón, y que como no era un amor correspondido, se sintió muy desdichada, incluso rechazó su propia labor de cantora y de poeta y se suicidó. Entonces, ¿por qué surge esa leyenda? Porque el prestigio de Safo ya lo habían consolidado Platón y también Horacio, ¿no? Pero en Grecia estaba, ya venía tan consolidada y tan autorizada que era imposible borrarla, pero molestaba que hubiera una poeta tan buena que encima hubiera sido feliz y que no debiera algo al mundo masculino. Entonces se inventa esa leyenda de ¿eres poeta? Pues bueno, te vamos a pintar desgraciada y encima te vas a matar por amor a un chico, cuando en realidad su poesía amorosa era bisexual o heterosexual, ¿no? Era homoerótica y su vida probablemente, bueno, tuvo un marido, una hija, según la leyenda. Tampoco tenemos datos fidedignos y absolutamente contrastables, pero desde luego la leyenda sí sabemos que además ha inspirado óperas, ha inspirado teatro, ha inspirado cuadros. Esa Safo suicida por amor era porque no se podía tolerar, soportar una mujer brillante, feliz, que muere mayor y que es respetadísima por griegos y romanos. Eso era insoportable para Ovidio, que yo creo que en el fondo Ovidio tenía celos de Safo. Quería ser el Safo de los romanos y consigue buena parte de su propósito, pero no tenía que haberla tomado haber falsificado a Safo, ¿no? A la Safo histórica, cosa que no hace Catulo, ¿no? Bien, y con René Vivian también mis poemas de homenaje, de diálogo, que no son buscados a propósito, sino que en algún momento de la traducción del proceso surge ese poema en el que estoy hablando con una casi amiga o amigo que de pronto me está contando. Es que los poetas nos cuentan sus secretos más íntimos, sus pensamientos inconfesables, sus experiencias más desgarradoras. Ese Catulo último ya deprimido, completamente vencido por la pasión que lo da todo por perdido y que yo creo que puede que hasta lo llevara a morir de no poder soportar la falta de amor. Nos está contando todo, está, bueno, por supuesto, en una forma artística que no se puede tomar como un diario, pero sí que nos sirve para entender. La poesía vehicula, enlaza de alguna manera con nuestras miserias, honduras, derrotas personales, soledades insoportables, miedos a la muerte. Todo eso, la poesía
lo traduce. También la euforia, también la felicidad, también el deseo de rebeldía, todo eso, la gran poesía lo quiere traducir. Y yo por eso quiero hablar, conversar con esos poetas. Y en este caso con René Vivian tengo 3 poemas: Himno a la lentitud, Anorexias y Ciprina. Voy a leer la traducción de René Vivian. El poema que ella reescribe sobre Safo. Luego ya leeré algunos de los míos, pero quiero leer mi traducción del poema de Safo, el Desdecreta, que es en el que se invoca a Afrodita para que acuda a la fiesta que se le va a celebrar en un santuario en el campo, y cómo lo recrea después a finales del XIX, René Vivian. Ese es el de Safo. Ven aquí, hasta mí, desde Creta, a este templo puro donde hay un bosque placentero de manzanos y altares perfumados con incienso humeante. Aquí murmura un agua fresca entre la enramada de manzanos, procuran los rosales sombra a todo el recinto, de las hojas mecidas fluye un sueño letárgico. Y un prado donde pacen los caballos verdece aquí con flor de primavera. Con olores a miel soplan las brisas. Ven aquí, diosa Cipris, y en doradas copas escancia delicadamente néctar entremezclado de alegrías festivas. Cuando René Vivian quiere traducir a Safo, solo se conocía los últimos versos, porque el resto apareció en el famoso Ostracon florentino, apareció y fue editado por Medea Norsa, una profesora, una papiróloga, una gran filóloga italiana, y René Vivian solo conocía esa invocación, solo se había conservado eso por vía indirecta, y su poema dice así: no es una traducción, es una amplificación, es una relectura. Ven, diosa de Chipre. Cita es lo que se conocía de este poema. Ven, diosa de Chipre, y escancia delicadamente en copas de oro néctar entremezclado de alegrías. Y así dice el poema de Vivian. No conoció mi orgullo más que afrenta y censura, y la gloria imposible titila y ríe lejos, porque el negro laurel no va a ceñir mi frente, llena la copa de oro y viérteme alegría. Y me coronaré de pámpano en la noche, por el vino benéfico que canta por las médulas, yo me veré ascender al azur y sentarme entre dioses delante del festín de los astros. Vierte vino de Chipre, vierte vino de Lesbos, de ardiente languidez que insinúa y sonríe, y en la hora ofrecida al bermejo Dionisos, con el tirso aromado, danza ardiente y desnuda. Bebo el verano, el canto de cigarras, los frutos, bebo flores y sol en el hueco de la ánfora. La noche del festín es breve entre las noches, y el pámpano divino se marchita en la aurora. Evidentemente no puede llamarse traducción, es una amplificación, una reescritura, un poema propio a partir de esos versos. Sí que hace otras versiones más cercanas al original, pero a mí me parece muy, muy hermoso cómo se recibe la herencia de Safo y cómo en su francés, que suena maravilloso, cómo se reescribe la tradición. Bueno, yo quiero, antes de leer algunos poemas míos, abrimos el coloquio y luego leemos los últimos, ¿no? Quería también explicar ese proceso de traducción, cómo
aclarando que solo traduzco por gusto autores que ya me han atrapado de alguna manera, qué proceso sigo. No es que lo siga matemáticamente, pero sí he llegado a analizar después cómo tengo que cumplir 4 etapas. La primera es la de la lectura ingenua, la lectura fluida, la lectura curiosa, la lectura juvenil. Se tiene que producir como conditio sine qua non el asombro, si no, nunca traduciría a ese autor. Interviene la música de las palabras como un factor de seducción. En esa primera lectura, relajada, jovial y fluida, la música tiene que entrar. Yo no concibo la poesía sin música. La palabra sin música no se puede considerar poética, es inconcebible, ¿no? Es la condición primera, ¿no?, de la palabra poética. La segunda fase es la fase adulta, la llamo. Aquí se añade una atención a lo estético, más racional ya, al fondo y a la forma, que se pueden ir ya discriminando, a las relaciones con otros poemas de ese mismo autor, y también y con otros poetas, y también atención a los significados, a la hondura de los significados que puede hacer o no atractivo un texto y que lo puede hacer valer como poema. Yo digamos, el mecanismo para saber si un poema es tal y es valioso es que me dure mucho sin gastarse. Es decir, un poeta que no resiste relecturas, un poema no es un poema bueno. Si se te gasta con la primera lectura y ya no te apetece leerlo nunca más, ese poema no es bueno, porque ha dicho todo lo que tenía que decir y no tiene capas secretas, no tiene secretos, no tiene niveles de honduras y no tiene fondo, y la palabra poética tiene que esconder profundidades, algo de abismo hay en la palabra, una palabra y otra, entre los resquicios que unen, hay algo que te lleva a querer releer. A mí, por ejemplo, Luis Cernuda no se me gasta nunca, lo puedo seguir releyendo, lo quiero seguir releyendo y me sigue emocionando. O Antonio Machado, sigo llorando cuando escucho el poema al olmo seco, ¿no? No puedo evitar, y no es ya por lo que rodea la figura de Machado, sino porque el poema en sí es perfecto y sigue tocando algo muy profundo en mí. Y esa es la clave. Entonces compruebo en esa segunda fase si ese poema tiene esas honduras, si me va a seguir seduciendo o no vale la pena dedicar tiempo a traducir. La tercera fase sería ya decidida, ya ha dado el paso de decidir que traduzco, que voy a avanzar, sería la fase, digamos, filológica. Ahí atiendo ya a la combinatoria, la selección, la elección, las soluciones varias para un problema, bueno, siempre hay escollos a veces irritantes, porque el poema la traducción puede fluir, pero hay a veces momentos insalvables en los que tienes que sacrificar o un epíteto o la música, cosa que yo no suelo hacer, o algo que siempre hay hay que negociar con el poema y de ahí lo de desdoblarse también, ¿no? Y es el momento de inventariar también soluciones, porque a veces, por eso lo hago a mano siempre, porque a veces se vuelve a una opción que teníamos al principio y que finalmente es la buena, y si lo has borrado del ordenador ya no lo puedes recuperar. Y la pantalla se lo lleva, y a no ser que revises documentos archivados diferentes, entonces ese ir probando a ver
qué palabras colocas, qué eliges. Y por último, la última, si la primera etapa era de placer y era fluida y era jovial y estaba bajo el asombro, la última puedo decir que está bajo la tortura y es la fase editorial, la fase de editora en sentido amplio, de dar yo mi versión definitiva, dármela a mí misma, pero luego también darla a la editorial, de corregir y de tomar las decisiones finales con un plazo siempre, ya cuando has entregado a la editorial, que te dice el 15 de marzo. Y no tienes tiempo y tienes que... Además, yo temo que se me aparezca el fantasma de Safo, porque si hago una edición... Es que temo a los muertos, de verdad. Temo que puedan venir a manifestarme su cólera, ¿no? Por haber traducido mal alguna palabra o haber puesto mal alguna partícula. Entonces, ese periodo es de sufrimiento y de agonía y de tortura. Y luego ya viene otra, ya la calma, cuando se entrega, la suerte está echada, y ya la felicidad también cuando el alivio cuando el libro ya llega a tus manos desde la editorial y ya tiene vida propia, ya no es tuyo, ya no, ya empieza a andar, es una criatura que tiene vida propia y casi que ha acabado el proceso. Estoy perdida con la hora, no tengo nada. Perdón, ¿dónde está? Sí. Voy a leer un poema mío que tiene, es además posterior incluso a los que aparecen ese es el libro por el que me han concedido el premio nacional. Y apareció en noviembre de 2021, pero este cuaderno que traigo aquí es más reciente aún, se presentó hace unos días en Málaga, pertenece a unas colecciones artesanales de papel perjurado, de papel muy cuidada, la tipografía, los espacios, los silencios, los vacíos, ¿no? El blanco alrededor del poema. Eso que se cuidaba tanto en la poesía, en las ediciones de poesía, que desde luego es una herencia de Juan Ramón Jiménez para el siglo XX, que marcó la moda y se sigue respetando en las ediciones en papel. Claro, sacar ediciones en papel, en Málaga tenemos la tradición de la revista Litoral y de los impresores de la generación del 27 que tenían la imprenta en Málaga. Y allí es contagioso empezar colecciones, editar colecciones de poemas de amigos, es algo contagioso, esta fiebre de la edición secreta, limitada. De este se han tirado 100 ejemplares. Y aquí reuní poemas que tenían algún guiño en algún momento, por pequeño que fuera, al mundo homérico. Homero, por supuesto, siempre me acompaña. Y a veces es simplemente una referencia, no sé, alguna sirena, algún viento que se menciona, en alguna cosa muy circunstancial. Pero hay dos poemas inéditos que quiero leer. Y uno de ellos no tiene tanto que ver con Homero, sino con Safo, porque Safo, una de las cosas asombrosas es lo moderna que resulta. Ahora hay circulando por los teatros en España una obra de teatro sobre Safo, se estrenó en el Festival de Teatro de Mérida, de teatro clásico, también en Madrid, y es un musical, y canta Safo una cantante pop, con su banda, con sus guitarras eléctricas, que se llama Cristina Rosenbinge. Y ella misma lo dice, es como era la Bob Dylan de la antigüedad. Y entonces también uno de mis mayores asombros, a Safo no se me gasta nunca, claro, es que fue la autora del primer poema pacifista de la historia. Cuando Safo compone, mejor dicho, hacia el 600 a.C., no tenía tradición anterior, no tenía bibliotecas a las que acudir, no tenía libros que leer.
estaba solo Homero, estaba solo la épica, las distintas tradiciones homéricas, ¿no? Perdón, las tradiciones míticas, los cantos, los ciclos épicos. Había solo poesía épica. La épica habla del héroe, habla de la batalla, habla de la guerra, habla del prestigio de las armaduras, de los barcos de guerra, de todo eso. Y Safo escribe o compone un poema en el que rechaza. El poema de Safo dice, dicen unos que una escuadra, vamos a ver, lo voy a leer porque mi poema va sobre, a ver, el 16. El 16, pero pero el 16 de texto de suyo. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada, y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera. Cipris, la diosa, que indómita en su mente, cumple muy fácilmente lo que piensa. Ahora me ha llevado a recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. La guerra que no termina nunca, y por eso escribí este poema. Variación sobre el poema pacifista más antiguo de la historia. Dicen unos que una danza de misiles, otros los tanques rusos y otros que los drones de Turquía junto a la negra mar es lo más deseable. Mas yo digo que es la vida que cada cual adora y quisiera salvar entre sus brazos. Y no es fácil hacerlo comprensible al tirano y sus fieles. No, Helena, no. No quieren comprenderte todavía. La sonrisa de luz del rostro de Tatiana antes que las sirenas de la fuerza y la muerte. Y otro de ese cuaderno. Hécuba en Mariupol. Indica Google Maps que Mariupol dista 1.700 kilómetros de Troya. Depende de si haces todo el trayecto en coche o cruzas el Mar Negro desde Odessa. Pero no hay distancia. Han escuchado a Hécuba. En lo hondo de la noche su alarido se filtra desde el sótano. Astianacte ha caído reventado en la acera. A un lado una pequeña maleta con juguetes. Deportan a Siberia a las troyanas. Las almas se desprenden de los miembros de los soldados muertos y lloran porque dejan bellos cuerpos atrás. Vieja corresponsal, la poesía. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería leer, claro, estos jóvenes se van a creer que yo solo escribo sobre Grecia, sobre los griegos y sobre los poetas que traduzco. Así que voy a leer algo que no tenga nada que ver. A ver si lo encuentro porque lo he pensado sobre la marcha y no sé si en el... Bueno, pues voy a leer hablando he hablado de Cernuda, ¿no? Y del el fetichismo, no, a mí me gusta mucho ir, lo comentábamos ayer,
lo contaba ayer con el profesor Tarabachi, a los lugares donde están las tumbas de los poetas, las casas de los poetas, ya eso pero el poema que voy a leer, en el que aparece la tumba de Cernuda, es un lamento por una amiga muerta, una amiga que murió de cáncer hace 2 años, y que con la que visité, mexicana, una poeta y ensayista y bibliotecaria, era responsable de la capilla alfonsina de la Universidad de Nuevo León, en Monterrey. Y también habían muerto, y los nombro aquí, otros amigos de la otra orilla: Sigfredo Ariel, cubano, poeta cubano, y Humberto Acabal, un poeta de Guatemala, que aprendió el español a los 18 años, y su poesía está escrita en maya, quiché. Y aquí me despido de ellos, los añoro, ¿no? Contravida. Minerva, Sigfredo, Humberto, mis hermanos de América se han ido. Minerva, fuimos juntas a la tumba de Cernuda y lloraste como hermana pequeña del poeta. Muere Sibyl en Highclere por eclampsia. Casualmente, esta noche la ficción aporta un subrayado. El morir de los jóvenes es un incendio atroz que desposee el suelo que pisabas como tuyo. Pero eran de la muerte la escritura legal de los terrenos, los castillos soñados, propiedad vitalicia de la terrateniente codiciosa que nos deja sin bosques ni solares. Qué difícil andar sobre ceniza, sobre vida la llamo, contra vida. Llevo azucenas rosas al cementerio blanco de mi pueblo, para los muchos muertos, para todos los hondamente míos. Desvalida, escudera, la memoria, te sostendré del brazo hasta la puerta. Venga a la biblioteca, allí no va la muerte casi nunca. Cuéntame la belleza del alma de Minerva. Bueno, aquí Minerva no es la diosa Minerva, es mi amiga que se llamaba Minerva Margarita Villarreal. Era su nombre verdadero. Y también quiero leer, porque me gusta, bueno, por eso, para que no vean que toda la energía la recibo del mundo clásico, un canto de amor. También hablábamos de los árboles. Y bueno, y otro poema más. Y luego pasamos bueno, al coloquio, ¿no? O quizá ya no, al coloquio. Bueno, sí. ¿Para la hora del coloquio o para el final de todo? No, para el coloquio. Bueno, sí. Que huela a árbol. Es un poema que huela a árbol. Es un poema en prosa. También mezclado de memoria y un poco híbrido, ¿no? En mis años de estudiante y madre joven viví en un edificio de Granada que daba a un callejón sombrío llamado con sarcasmo Calle Comercio. Por la ventana veíamos pasar la vida toda de una familia vecina. Como a pantalla privilegiada asistíamos al trabajo del padre, pintor de cuadros de tienda de muebles. Solamente pintaba floreros y alhambras, 4 o 5 cada día. Antes del verano ponía mucho frenesí y producía un par de decenas de obras. Y la ventana de la calle Comercio quedaba cerrada durante un mes. Fue la casa peor porque tuvo las peores ventanas. Una casa desde la que no se asista al nacimiento diario de la luz, aunque sea espaciosa, será una casa pobre. La casa de mi infancia, en la que aprendí a leer y a disfrutar de ese leer, era una casa de pueblo con huerto. Un albaricoquero frondoso subía
y sombreaba 2 pequeñas terrazas. Criaba en su tronco grumos de resina dorada y perlitas de huevos de araña que yo guardaba en el salero. Cuando pienso en el verde, acude leal el de la hoja del albaricoquero aquel. Los libros que me han hecho Fabiola, El polizón del Ulises, Mujercitas, La isla misteriosa, Platero, los fui leyendo refugiada en el huerto, subida en el almendro o tirada al sol, con hormigas y cortapicos que exploraban mis sandalias y compañía de moscas en verano. A nuestro dormitorio trepaba un rosal salmón. Yo no sabía que el salmón fuera un pez. Fue antes el color que mi madre le puso a aquellas rosas. Lo entiendes luego, tarde. Crecer con árboles te enseña música. Los ritmos del tiempo, de los frutos, de los cuerpos. Te enseña métrica. A los huertos no está invitada la velocidad. Escribir ha sido casi una variante de aquel estar con árboles. Escucha, flujo de palabras con misiones de savia, aspirar a que una frase o un verso cuajen como una cereza rotunda, una pera voluptuosa, una aceituna filósofa o una almendra críptica, y darlas a probar, regalarlas. En febrero y en marzo siembro granos, legumbres, hierbas, por sentir cómo germinan. Con el último premio literario, lo primero fue comprar 4 arbolitos de maceta, un limonero, un naranjo chino, una lima, un calamondín. Así que no sé escribir lejos de los árboles. Sin ellos, basta con que estén allá en el horizonte o asomando entre jardines ajenos, mi casa sería árida, áspera. Es cuestión de compañía o de material de escritura. Sin hojas, desperezándose a diario, de libros o de plantas, mi casa estaría muerta. Sí. ¿Pero el coloquio se habla? Sí. Ah, vale. Sí. Ah, claro, sí. Sí. Ajá. Sí. Ahora los 3 poemas que se van a leer con la traducción del profesor Caravaggio, los leo primero en el original. Fluir en la corriente sagrada de los versos de una noche a otra noche y ser atropellada, ser mordida por la negra belleza que estalla en las palabras. Y qué saturación sentir el aire de otros mundos, la hoja que temblaba en la lluvia con sol, los astros asomados a la leve escritura, un aroma olvidado de la infancia o un placer sumergido en las aguas más hondas de la vida. Carne que se entreviese, erótico fulgor rosado y denso, bajo el encaje oscuro del poema. Del decifrare. Fluire lungo i versi nella sacra corrente, da luna a un'altra notte, ed essere investita, essere morsa dalla nera bellezza che squarcia le parole. E che saturazione sentir l'aria d'altri mondi, la foglia che tremava nella pioggia col sole e gli astri affacciati alla tenue scrittura, un aroma disperso dell'infanzia o un piacere sommerso nelle acque più profonde della vita. Carne appena intravista, erotico fulgore, rosa e denso, sotto il ricamo oscuro dei versi. Perdona, pero yo voy a aplaudir. Porque está toda la música que yo
pude o alcancé a poner, está todos los acentos, todo, maravillosamente. Bueno, Gracias. casi Demasiado buena. lo prefiero en italiano. Aviso de correos. Sí. Sí. Aviso de correos. Llamarán a tu puerta una tarde cualquiera y no se sabe quién habrá dejado en el suelo un paquete para ti. Muy frágil, dice al dorso. Lo remite Pandora, albergue de montaña en el Olimpo, Grecia la Vieja. Sí, parece su otra caja, la caja fascinante, la olvidada, la que nunca abrió nadie, la que escondiera el tiempo en algún zulo, la que cruzara intacta por los mitos, la que nunca extrajeron los viejos arqueólogos ni indagaron los más serios poetas, y que mira por dónde aparece en tu puerta, inesperada. Contiene la mordaza ya suelta de Pandora, venenos para dar a las palabras que usurparon el trono tantos siglos. Ese brillo del no, el cinismo de Hermes, ondas para romper los espejismos de las formas dañinas del amor, y palabras vibrantes y fresquísimas dispuestas a pisar, como gacelas, las lenguas gangrenadas e inservibles. Algo queda en el fondo, no lo mires. Guárdate de Pandora. Es el olvido. Si llaman a tu puerta cualquier día, si traen un mensaje de muy lejos, mira la dirección del remitente, porque a veces los dioses caprichosos rectifican el mundo en cajas nuevas. Avviso postale. Chiameranno al tuo uscio una sera qualunque e non si sa chi avrà lasciato sul pavimento un pacco che è per te. Fragile, dice il dorso, arriva da Pandora. Dimora di montagna nell'Olimpo. Antica Grecia. Sì, sembra un'altra cassa sua. La cassa affascinante, tralasciata, quella che mai fu aperta, che il tempo nascondeva in qualche buco, quella che intatta andò in mezzo ai miti, quella che mai estrassero i vecchi archeologi, né indagarono i più seri poeti, e che, guarda da dove, appare alla tua porta inaspettata. Contiene il bavaglio, già sciolto, di Pandora, veleni per donare alle parole che usurparono il trono tanti secoli, quello smalto del no, il cinismo di Hermes, profonde per infrangere i miraggi, delle forme dannose dell'amore, e parole freschissime, vibranti, disposte a calpestar come gazzelle le lingue incancrenite e inservibili. C'è un resto giù nel fondo, non guardarlo. Guardati da Pandora, è l'oblio. Se alla tua porta chiameranno un giorno, se portano un messaggio da lontano, controlla l'indirizzo del mittente, perché a volte gli dei, capricciosi, rettificano il mondo in nuove casse. Y la última, fruta del día, de la Fruta siesta del de día. Epicuro. Tienes que vivir vidas, no la tuya, no solo la acordada, también las aledañas, las pospuestas, las previas, las futuras. Las quiero todas ya, recolectadas, a punto de morder, de entrar en boca, de ablandarse en la lengua. En esa cesta hay uvas esenciales, cerezas infantiles, húmedas fresas que prometen bosques, ese sabor a verde ciruela del verano y una pulpa dorada, inmasticable. Cómete ya tu propio cerebro fatigado. Es la fruta del día. Frutta di stagione. Hai da viver più vite, non la tua, non quella concordata,
ma anche quelle vicine, suggerite, le previe, le future. Le voglio tutte quante, radunate, mentre stanno mordendo, entrando in bocca sulla lingua a lenirsi. Ci sono uve essenziali in questo cesto, ciliegie infantili, umidi frutti a prometter boschi, questo sapor di verde susina dell'estate e polpa immasticabile, dorata. Mangiati il tuo stesso cervello affaticato, è la frutta del giorno. Muy bien. Bien, abrimos ahora entonces el diálogo, preguntas, comentarios. Yo mientras los demás piensan en las preguntas, quiero añadir una cosa rápida porque la prometí y luego se me olvidó. Pero bueno, que en 2023, por la editorial Acantilado, tendremos la poesía reunida por fin, de Aurora Luque. Importantísimo. Y se me había olvidado. A esta edad pasan ya estas cosas, ¿sabes? En la edad que ya se va cumpliendo. ¿Alguna pregunta? Encantada de... Sino mientras añado una cosa. Claro, hemos tenido otra prueba de la gaviera que nos ha llevado en un viaje de aventuras. Es un concepto que retoma la misma Aurora Luque en otro libro, Un personal y político, si no me equivoco. Y claro, en todos estos viajes creo que también es muy importante el último poema que hemos leído, porque efectivamente todo tipo de experiencias, no en el sentido estricto de la palabra, que hoy en día eso provoca problemas. Quiero decir, cualquier elemento de la vida entra en el cerebro y luego Becker, esto me suena a Becker, sale devuelto, reelaborado, con una gran finura, una gran hondura y una gran capacidad. Y entonces en ese viaje además se ha pronunciado 2 veces un mismo concepto. Lo que había salido de la sarta de ricas perlas, luego salió también hablando de Safo y de esa impersonalidad, si así lo podemos decir, de las traducciones filológicas, que básicamente luego son los mismos conceptos que se ven en las traducciones y en los poemas también. Son muy necesarias, son muy necesarias, son muy necesarias las traducciones filológicas, por supuesto. Son muy necesarias para el estudio, pero luego para el disfrute, evidentemente, como se ha visto también en las lecturas en los 2 idiomas, es que el sonido es importante porque ayuda también la comprensión, aunque de una forma distinta a la filológica. Y sin embargo, la traducción misma también ayuda a la comprensión, creo, de la poesía. En ese sentido, ¿hasta qué punto entra en esas 4 etapas de la traducción el nivel de esa comprensión que va más allá de la primera lectura y sin embargo no ha llegado todavía a la segunda etapa de reflexión sobre forma y fondo? Yo creo que está entre la primera y la segunda, que es cuando el poema ya se ha aceptado tomarlo para quedártelo y traducirlo, que es la mejor manera de leer, traducir. A mí me gustaría conocer más idiomas, pero no puedo. Y entonces confío en los traductores poetas, pero sí que al apropiármelo entre la primera y la segunda, tampoco es que sean exactas, yo no me digo voy a pasar a la segunda fase, no, van llegando, ¿no? Se van sucediendo, aquí las he querido analizar por exponerlas, porque sí que se suceden en ese orden, pero sí, entre la primera y la segunda, la lectura cordial, abierta, ingenua, digamos, ¿no? En la que la música seduce o la parte poética te atrapa, y luego ya la segunda que implica pues esa exploración y también preguntarte por qué te ha gustado, por qué este poema, y claro, ese es el paso que ya te hace decidir traducirlo. La siguiente es la de laboratorio, más que laboratorio casi es una cocina, ¿no? Porque hay algo no sé, de unión de sabores, de mezcla. En la cocina se mezclan alimentos y se convierten en otra cosa, ¿no? La cebolla con el aceite da lugar a algo que no es ni lo uno ni lo otro. Pues con la palabra pasa igual, es un poco tosco el ejemplo, pero en realidad es así, ¿no? Hay algo de alquimia
en la cocina, y el poema, al crearlo y al traducirlo, tiene que darse una alquimia, desde luego, mucho más compleja, por favor, en que no quede esa comparación tan banal, pero sí es verdad que se convierten las palabras en el poema, al ir unidas, se convierten en otra cosa. Cuando van juntas, ya no son la palabra independiente, cada una de ellas, ya no son lo mismo, ya juntas son una pareja, o un trío, o una pandilla, o una familia. En el poema conviven de una manera, establecen lazos casi de sangre, ¿no? Unos lazos muy misteriosos, muy especiales. Por eso atrapa la poesía, ¿no? Porque es una manera de contemplar el lenguaje en un estadio especialmente feliz, ¿no? En cuanto efervescente, en cuanto a las relaciones que el lenguaje puede producir, chispeante. Un poema está lleno de esos destellos, los poemas que yo amo, ¿no? Y eso es muy misterioso. Y claro, la traducción también se dice que es traición, pero yo no creo en el dicho ese, ¿no? Del traductor, traditore y tal. Yo creo que la traducción es colaboración. Es colaboración, no sé, es una colaboración con el poeta que anda sin traducir y que habla en un idioma, colaborar, ¿no? Trabajar con, y además con gusto, ¿no? Con amistad también, acompañar, colaborar, pero no traicionar, porque no sé, los traidores no son simpáticos. Y no podemos retomar el concepto de hospitalidad en ese sentido. Profesor Tarabacci. Sí, si no hay otras preguntas, hago una yo. Bueno, Bueno, quizá haya, ¿no? sí, No sé. seguro que hay, ¿no? Había una muy bien. mano, sí. Entonces sí. Pues no, tiene que, porque si no, desde casa no oyen y no puede. Perdona, pero es que había visto, Sí, no, mejor, mejor. notaba que había. Yo estaba pensando que muchas veces traducir es descubrir nuevas capas en los textos. Y entonces, no sé si le ha pasado que a la hora de enfrentarse, igual a las preguntas del traductor y sí, a todas sus preguntas, ha descubierto algo nuevo acerca de sus poemas, investigando y teniendo que responder a esas preguntas. Y si le ha pasado lo mismo como traductora enfrentándose a textos de otros poetas. Claro, la lectura que es la traducción, esa lectura profunda, te lleva a meterte en capas más hondas, que estaban, digamos, que permanecían quizá pues secretas, ¿no? Cada lectura de un poema te devuelve. Además, hay una diferencia, por ejemplo, muy grande a la hora de buscar esas diferentes capas. A mí me gusta hacerlo también en algún momento, que es leer en voz alta. Leer en voz alta un poema no tiene nada que ver con leerlo en silencio. Y ahí se producen destellos, no sé, incluso aunque el poeta que lo haya compuesto no haya tenido en cuenta esa lectura en voz alta, pero el lenguaje hablado, convertido en sonido, dicho o cantado, es otra cosa y es otra experiencia y te hace percibir de manera diferente el poema. Yo recomiendo la lectura en voz alta de cualquier texto que se quiera traducir, incluso de prosa, ¿no? Porque obliga a respirar y hay que meter el aire vivo en medio de las palabras. Y eso hace que las palabras se coloquen casi de otra manera, ¿no? Adquieren otra textura y el poema puede ser diferente. De hecho, lo vemos cuando los cantan, incluso aunque sean muy literales las canciones, cuando un poema es cantado por un cantautor, una cantautora, el poema es otra cosa ya por completo, aparte de la música. Al escucharlo tenemos sensaciones diferentes a las que tenemos cuando lo leemos en papel. Pero bendita sea la lectura en silencio, cómo acompaña un libro
cómo puede acompañar en los momentos. Yo recuerdo cuando murió mi padre, que lo he dicho ya muchas veces, pero cuando muere mi padre, a mí me salía Jorge Manrique, me salía como oración. O algún verso de algo de Becker, ¿no? El que solo se quedan los muertos, tal, tal. Dios mío, qué tal. Machado, esos versos que se aprenden casi solos, ¿no? Bueno, antes por lo menos, ahora parece que hay poca fe en que haya que memorizar los grandes poemas de la tradición. Pues me salían solos, eran parte de mis oraciones. Era lo que yo estaba rezando, eran poemas, te acompaña esa sensación que Jorge Manrique encapsula en sus coplas a la muerte de su padre, a mí me servían de oración. Otras oraciones religiosas son más antiguas todavía y sirven, ¿no? Pues porque la poesía también, la poesía acompaña, tiene esa cosa hospitalaria de curación, ¿no? Acompaña y reconforta en algunos momentos, para otras experiencias sirven otros poemas, también para la gran euforia erótica, por ejemplo. Hay poemas maravillosos que traducen lo que has sentido y te apetece compartirlo con la persona con la que has estado, ¿no? Con tu pareja, con tu novio, con tu amigo, Eso la poesía lo hace, hay poesía gozosa y feliz, no tanto porque se trabaja más sobre el dolor, pero todas esas capas, todas esas ayudas las puede prestar la poesía, por lo menos en mi experiencia. Sí. ¿Otras preguntas por ahí? Bueno, entonces, digo una cosa. O sea, la relectura de un mismo poema es fundamental, necesaria, porque vas descubriendo, tú has hablado de los resquicios, ¿no? Una primera lectura, por muy diestro que sea el lector, descubre tan solo una parte. Pero es luego, más tarde, cuando vas leyendo por lo menos 3 veces, y yo como traductor, la tercera vez leo en voz alta, exactamente para que la voz me confirme, ¿no? La misma voz del autor, ¿no? A través de mi lectura en voz alta. Esto era tan solo una observación. La pregunta es esta, o sea, lo maravilloso que es lo fragmentario de Safo. Yo también cuando estaba traduciendo en el liceo, ¿no? Al Cheo Safo, y admiraba estos espacios, con lo cual las palabras eran como islas, ¿no? Que me comunicaban un significado más enigmático todavía. Y lo mismo yo diría que pasa, y tú que has escrito haikus, los haikus de Narila son un buen ejemplo de una escritura fragmentaria. Aquí no me atrevo porque hay un especialista de fragmentos, que es Stefano Pradel, donde está escondido por ahí. A lo mejor tengo el temor de decir cosas, bueno, fuera de lugar, pero lo fragmentario es fundamental para el traductor, porque les fuerza a, digamos, interpretar más, ¿no? Interpretar lo no dicho, lo que no se ha dicho, lo que se esconde, lo que se ha concentrado tan solo en las islas de las palabras. ¿Tú qué opinas sobre esto? Claro que nos da gusto y nos gustaría que saliera, ¿no? Toda la obra de autores fragmentarios, pero tiene su gracia, ¿verdad? Tiene sobre todo en la modernidad. Sí, claro, porque precisamente vivimos una época muy buena para disfrutar de lo fragmentario, porque digamos que ha sido lo fragmentario, la obra abierta, el fragmento como obra autónoma, ya es tradición, ha sido aceptada y podemos ser lectores tanto de esa literatura que es una fotografía con palabras, que es el haiku, que es lo esencial, pero también está rodeada de silencio y necesita mucho tiempo. Un buen haiku necesita dejar tiempo al acabar de leerlo, no puedes seguir leyendo uno detrás de otro, porque pide ese silencio alrededor. Pero es una época buena. Se ve también en la arqueología, ¿no? En el arte, en el arte antiguo, que se restaura una figura y se respeta lo roto.
mientras que lo roto dice, lo roto tiene significado. Ya no se completan las estatuas con los brazos, como se hacía en otros siglos, que se consideraba deforme una escultura antigua de Roma o de hallada, pues sin un pie, o sin un brazo, sin nariz, y a veces se las reponían, ¿no? En el siglo XVI, XVII, y eso, por supuesto, superado de hace tiempo, pero lo ruinoso, lo fragmentario como obra autónoma, también con las vanguardias ayudaron a entender el discurso roto, el discurso cubista, por ejemplo, ¿no? El cubismo ayuda a entender que el discurso estético, bueno, y tantas vanguardias, ¿no? No tiene por qué ser lineal y redondo y perfecto, ¿no? Lo imperfecto también es bello. Y en ese sentido estamos en disposición de gozar más que nunca de lo fragmentario de autores como los líricos antiguos, pues de un Stesícoro, Alceo, Safo, todos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Mimnermo, Mimnermo, Anacreonte, todo lo roto, todos los textos quebrados, pues invitan además a imaginar lo que falta. También ayuda con Safo el hecho de que haya una lectura ya despojada de esa leyenda que he parodiado un poco de la Safo suicida por amor por el joven tan guapo que ya no le importa ni escribir porque está enamorada de un varón, claro, de un hombre siempre. Eso ya se quitó de en medio esa leyenda, ¿no? Y ahora es bonita, la leyenda en sí es el amor siempre, siempre es muy literario y es atractiva la leyenda, pero ahora hay otra lectura que nunca se estuvo preparado no estuvimos preparados, no estuvo la filología preparada para aceptar, y es la Safo poeta, la Safo autora, la Safo como mujer que escribe, que es lo que fue, pero en otras épocas era molesto eso. Entonces, claro, los estudios de género también ayudan a filtrar, a decantar, a apartar lecturas victorianas, por ejemplo, que decían que Safo era una sacerdotisa, que Safo era una profesora, tenía sus clases, su colegio, o que era o una prostituta, una hetera, ¿no? Porque no podía ser solo poeta, no existía la mujer poeta. Entonces, pero eso los grandes filólogos ingleses y alemanes tenían que ponerle en un casillero, mientras que ni a Alceo lo convirtieron en sacerdote, ni a Anacreonte en profesor, ni a Stesícoro en Efebo, ni cortesana en el sentido que tiene cortesana, ¿no? En fin, dedicado a cierto tipo fino de prostitución, ¿no? No, y a Safo, sin embargo, la encasillaban y ahora estamos en una situación que nos permite entenderla como mujer autora, poeta, que escribe, y ya está, sin darle un empleo que no tuvo y que no está garantizado que tuviera o que podría ejercer, pero lo mismo que Alceo escribe himnos a los dioses y no por eso es sacerdote. Pues Safo escribía himnos a Afrodita y no por eso era ni sacerdotisa, ni monja, ni nada de eso. Y estamos en una buena época para disfrutar. O sea, ha tenido que esperar 2500 años en poder ser leída mejor, porque la leyenda de Ovidio ha ocupado 2 milenios y eso es terrible, ¿no? ¿Tenemos otros comentarios, preguntas? Bueno, entonces, desde casa, es verdad, desde casa no veo manos levantadas. Bueno, añado que aquí ha salido otra faceta que no me había dado tiempo a citar de Aurora Luque, que es que a través de los mitos, de las mujeres de los mitos, siempre actualizados, y de muchas escritoras, digamos las heroínas de alguna forma de sus libros, siempre tienen el poder de transformar la realidad. Y efectivamente, las mujeres, por lo que hacen, sin necesidad de condicionamientos, que cambian de alguna forma la realidad de los hombres
en distintas maneras en los distintos poemas y en los distintos libros. Y creo que si hay una forma para defender las mujeres, es exactamente dejar de verlas como dependientes del hecho de ser mujeres. Exactamente, sí, sí, sí. Como autora, Safo, por ejemplo, pero también otras, también. Que en Gavieras es el libro en el que la gaviera es un término para hablar de esas mujeres que, no para hablar, sino para cantar. La poesía tiene que cantar. A mí me interesa cantar, celebrar. En este caso, las mujeres que se desviaron del camino que estaba trazado para ellas, que ahora es muy fácil, pero en otros siglos, desde Teresa de Jesús, bueno, una italiana, ese poema tenía que haberlo elegido antes, Eleonora Fonseca Pimentel, que fue la primera mujer que dirigió un periódico político en Europa y fue un periódico revolucionario en el Nápoles, que sigue a la Revolución Francesa y que fue ahorcada por revolucionaria, porque publicaba en su casa, los guardaba, los repartía, era un elemento muy peligroso para los Borbones. ¡Ay, los Borbones! ¿Cuánto Borbón hay todavía? Y era muy, muy, muy peligrosa y directamente la colgaron no la guillotinaron porque era aristócrata y ella pudo elegir cómo quería morir. Eleonora Fonseca Pimentel, un personaje fascinante y hay una novela muy bonita traducida, italiana traducida al español sobre ella. Ella sería una gaviera, ¿no? Una mujer que en un momento dado no hace lo que le toca. En lugar de dar una vida cómoda como aristócrata, pues de pronto se decide a imprimir un periódico político, queriendo la revolución, buscando la revolución como había triunfado en Francia, ¿no? Pues ese personaje lo canto porque me parece que no, que merece una canción, merece un poema. Bueno, más comentarios, si no, creo que... Si no, entonces levantamos la sesión ya y muy agradecidos también porque muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí hasta ahora con nosotros. Gracias por la paciencia, gracias por la paciencia y por el interés y espero que os guste, que améis la poesía toda vuestra vida, no la mía, sino la poesía en general, que da mucho placer y mucho acompaña durante toda la vida en todos los momentos. Y sobre Gracias. todo, gracias a Aurora Luque por haber compartido esta sesión. Para ti. No te puedo dar el libro porque lo tengo, porque este es que me